este ocaso de ensueño, algo nublado, aquí en el Cerro Yaya. La verdad que Chilca promete bastante. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad hemos venido a uno de los distritos más antiguos del sur chico de Lima. Y me refiero al distrito de Chilca. También es uno de los pueblos más antiguos de todo el Perú. En este momento nos encontramos en el Parque de la Identidad de Chilca con su patrona, la Virgen de la Asunción. Y digo hemos venido porque en esta oportunidad no vengo solo. ¿Dónde están estos chicos? En esta oportunidad estoy con Soledad Díaz. Hola chicos. Y con Raúl Muñoz, ciclista de alto rendimiento. Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos. Y bueno chicos, Sin más ni más. Comenzamos con este video. Ubicada en el kilómetro 64 de la Panamericana Sur, este distrito cañetano goza de una gran fama por los ufólogos, pero además es un distrito turístico con muchos atractivos históricos, gastronómicos y naturales. Chilca de por sí es uno de esos enigmáticos lugares donde muchos aseguran que puedes ver ovnis o algún ser extraterrestre. Gracias a esta creencia popular es que este distrito de la provincia de Cañete goza de la visita de muchos visitantes. Es muy fácil encontrar un lugareño que nos cuente su experiencia paranormal, ya sea de avistamiento o de contacto con los extraterrestres. Uno de ellos, quizás el más representativo, dirige el Museo Cultural de Chilca. Es el profesor Víctor Tumay, quien asegura tener contacto con los extraterrestres desde los 6 años de edad. el cual tiene mucho que contarnos. Es un museo pequeño en tamaño, pero grande en conocimiento y sabiduría. Lo decimos eso porque vienen investigadores, científicos, canales de televisión, páginas de internet, estudios universitarios, sus tesis, hasta el History Channel se ha venido acá, pero no solamente para conocer la historia y la cultura, sino vienen para que les guíe dónde está ubicado en Chilca la base extraterrestre. Miren lo que dicen los extraterrestres, no se sientan mal lo que voy a decir. Dice que el hombre en la Tierra vive al revés, porque la vida que llevamos no era, dice que era al contrario. Dice que la ciencia no lo entiende, dice que la ciencia está limitada, dice que la ciencia no cree en Dios, y dice que Dios existe. Dice que Dios creó extraterrestre, creó terrestre, sigue jugando mundos, sigue creando planetas, sigue trabajando Dios. Entonces, ahora, ¿cuál es la parte beneficiosa entonces la de ellos? La de ellos dice, oiga, que la vida en la Tierra es demasiado fácil, demasiado sencilla, bien humilde la vida. La ciencia la ha complicado. Dice que todo se basa en dos cosas nomás, acuérdese de eso. Todo lo que usted haga es en base a dos cosas, que eso lo sabe hasta un niño. Arriba, abajo, derecha, izquierda, derecha, bien, mando, todo, brazo, pierna, polo, norte, polo, sur, hombre, mujer, ángel, demonio, sí, no, luz, tiniebla. Eso no es, acá no existe, quizá, ojalá por hacer, eso no vale, la duda no existe. Acá, ¿eres o no eres? ¿Es sí o no? Voy a aclarar algo de la ciencia. Es necesario que esto se difunda, amigos. ¿Cuánta gente está equivocado que dice saber mucho? ¿Y sabe qué dice cuando ve cosas que no entiende? Dice paranormal. El otro amigo dice extranormal. Amigos, si todo es normal, ¿qué cosa es paranormal, mire? Dice, si usted ve una sombra, dice fantasma. Fantasma no existe, oye, pero la sombra existe. Las cosas se mueven solas. Oye, sí se mueven solas, pero no es el muerto. El muerto no está penando, el muerto está más muerto, oye. Ya, tercero, la gente ve un ser pequeñito, duende, dice, en la costa, en la Sierra del Muqui, en la selva de Chilachaque, que es el mismo. El ser existe, pero no son duendes. ¿Qué son esos amigos? Hay que separar. Todo ese grupo, esos son los demonios. ¿Dónde estamos nosotros? En el centro. ¿Por qué en el centro? Porque al lado de acá están los extraterrestres que pasaron la prueba, que tuvieron su juicio, que están más cerca de Dios que nosotros, seres muy adelantados para todos. Entonces, los extraterrestres nos ayudan y los demonios nos atacan. Entonces, que sí que lo humano no es. Nadie es ese en la tierra, han dicho ellos. Cuando usted vea todas las cosas malas que le pasó al hombre, si el hombre mata, viola, suicida, feminicidio, el hombre no tiene la culpa. Estos demonios se meten dentro del cuerpo de la persona y les dan a hacer cosas que él no quiso, ni pensó, ni sintió. Chilca es la mitad de este mapa. Estamos nosotros aquí en el Bajo Valle. ¿Pero por qué han hecho este mapa tan grande hasta la puna? Porque el arqueólogo antropólogo Freire en esta cueva encontró hombres que tenían 10.000 años antes de Cristo. Estos hombres eran cazadores de venado, el venado se acabó, entonces comenzaron a bajar a la costa por esta ruta que está marcada. Pero cuando llegan aquí donde estamos, llega muy antiguo, llega acá 6.000 años antes de Cristo y encuentran este lugar propicio para la vida. Todo este lugar era laguna, plantas, animales, silvestres, vegetación. Por eso que alrededor de la laguna comenzaron a sembrar y se le llama el agricultor más antiguo de toda la América. Pero no solamente tenía laguna, sino al fondo tenía el mar. Entonces se hizo pescador, cazando, pescando, crustáceos, moluscos, había abundancia. Aprovechar el mar, aprovechar la laguna crecía estructurales, con estructuras, hicieron sus chozas, varias chozas, y se quedan a vivir en una aldea ahí, empezó la vida chica. ¿Y dónde están los extraterrestres? Oye, si yo le dije que todo está mal, la ciencia dice hombre primitivo, y dice no, este hombre fue colocado acá como prueba de vida para que luche solito contra la naturaleza,
Cuando el hombre estaba así, ya tenía nave extraterrestre, habían pasado la prueba ya, bajaron en sus naves, se apiadaron de nosotros, se disfrazaron de ellos para ayudarnos. Este era extraterrestre, este no era, porque cree que la ciencia y la historia dice que el hombre descubrió el fuego, los metales de la cultura. Ellos ayudaron y hasta ahorita nos están ayudando en la prueba de vida, pero ya se acaba esta prueba de la vida, amigo. Ya se acaba. El profesor Víctor afirma que los extraterrestres le han revelado el secreto de la vida eterna y que lo compartirá con nosotros más adelante. El hombre que llegó acá tenía 1,70 m de estatura, se vestía de caja, grama, totoro, en la columnidad, lugar, pescaba con zarpón, no tenía anzuela, a veces había abundancia en los conchales que se puede ver en la playa, añaves, se ve toneladas acumulados, alimento básico del mar. La vértebra de ballena, ninguna tienen el mismo tamaño, por ahí comían hueso molido y estaba la vitamina. Ingeniosos escarbaron en la médula espinal, encontraron el calcio para fortalecer su hueso, para su crecimiento. Créalo, amigo, eso no va a entender la ciencia. Como, por ejemplo, mira, ¿qué pasaría si el amigo, esto que estaba grabando aquí, le da más luz? ¿Lo van a borrar ellos? Lo van a borrar, o lo borra de sus mentes, que ustedes están escuchando. Ya me pusieron varias pruebas ya, créalo. Un día vienen acá y me dicen, amigo, ¿por qué se borró? Señor, usted me dijo que era una página. Señor, usted me dijo que para un estudio, le dije al otro. Oiga, ellos controlan todo, oiga, toditito. Cuando ha ingresado usted aquí, ellos ya saben que están aquí, ¿ah? En la base extraterrestre prenden una pantalla, lo escanean a usted, si lo que le digo sirve, si no lo borran. Todo está al revés, amigo. Porque si usted me dice, yo quiero ver para creer, está mal, amigo. Está al revés, tiene que hacer al revés usted. Usted crea sin ver. Póngale fe nomás. Vinieron 3 jóvenes acá y me dijeron, queremos ver una nave. Los saqué afuera, le dije, levante su mirada nomás. Y levantaron los 3 así. No, le dije, así todo el mundo lo va a mirar, eso va a ser para ustedes. Le dije, ¿quieren su cuello a ver acá? 1, 2, 3, ¿y quién lo hizo yo? No, la extraterrestre me dijo que yo no soy. Yo soy un intermediario, hermano. Ellos son, controlan todo. Ojo, graba bien, yo hago cosas que la ciencia no hace, pero yo no soy. He levantado muertos de vida, he sanado enfermedades incurables, le puedo decir su vida a ustedes cuando tenía 6 años, yo no lo conozco, yo puedo ver si tiene luz o no en su cuerpo o no tiene luz, si está protegido o desprotegido, le puedo decir qué piensa, qué siente, he sacado demonios de personas, oye, he sacado demonios de personas, oye, he sacado demonios de personas. Oye, ¿qué lo he hecho, amigo? Todo es fácil, pero para ayudar a los demás, ojo, nada más. La religión, porque si se pusieran de acuerdo la religión, estuviéramos hablando bien. Nunca se van a poner de acuerdo las religiones. Demasiada. Dice lo extraterrestre que Dios, ojo, no se confunda, Dios es una sola doctrina, una sola ley, una sola palabra, una sola escritura, de un solo creador, de un solito todopoderoso. Bien. ¿Y por qué todas las iglesias extendían al extraterrestre? Si tú, amigos que me escuchan, que me miran, a ver, alguien de ustedes que concurre a una iglesia evangélica, por ejemplo, pregúntale a su pastor que le hable sobre el profeta Ezequiel. Y nadie habla sobre el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vio venir de los espacios una nave como un crisol brillante, dice que se posó sobre la tierra por rueda. En ese tiempo había nave y caso, pero si había ruedas sobre ruedas, si había ruedas. Y tenía ojos, dice. ¿Y qué entendían ellos? En las ventanas que tenían alrededor. Y conforme ellos se movían, la nave también se movía, dice. Lean los profetas Ezequiel, amigo. Usted predique eso a donde usted quiere que vaya. Pero los evangelistas no aceptan porque no entienden esa parte. Porque su mente no la han abierto más. ¿Ya? Y muchas de las cosas que yo digo, ya yo no soy profeta tampoco. Porque yo no soy, ya le dije. Yo estoy diciendo lo que los extraterrestres dicen y lo que el entendimiento te abre cuando ellos te enseñan cuando tú estás en la luz. Cuando estás en la luz, ya no eres inteligente, ya eres sabio. Ya. Y eso quiero llegar en este instante. Les voy a enseñar a ustedes y a todo el mundo que ve esto para que sean sabios y ya no inteligentes. Miren, un ejemplo bien sencillo, amigo. Un profesor nos hace una pregunta, de inmediato pensamos, oiga, dice el extraterrestre, déjenle en segundo lugar esto, porque la ciencia no cree en Dios. Dice entonces no vaya al poder humano, no vaya al conocimiento del hombre, dice. Dice que anda primero al sentimiento santo. ¿Dónde está eso? Está acá en el corazón. O sea que el alumno conversa con Dios y conversa sin palabras y el profesor no se entera. Y le pide a Dios todo lo que quiere. Hasta el tema le puede pedir, ¿eh? Le puede pedir las razones, todo lo que he estudiado, todo. ¿Y Dios qué hace? Zapatea tu corazón en ese instante y luego Dios llena tu mente. Dios va sobre el hombre, sobre la ciencia, sobre el poder humano, va. Y te llena de ideas, amigo. Lleva el segundo paso y con Dios son 3 cosas, ya no son 2 ya. Siente, piensa. Y tercero, el alumno responde y el profesor se queda mudo y le dice, vaya, tiene su 20. Y el alumno no sabe de dónde le salió palabra en su boca. Lo mismo hago yo. Quiero sanar a un enfermo, ¿qué hago? Le digo, Dios, esa persona que está tirada no lo conozco, amigo. No lo conozco, Dios. ¿De qué país será? No sé cómo se llama, Dios, pero es su creación, es su ser humano, Dios. Ayúdame para ayudar, Dios.
Me acerco, mis piernas flaquean, me caigo de rodillas, mis lágrimas se caen. Sentimiento por alguien que no conozco. Y luego Dios, ¿qué hace? Y llena mi mente de ideas, ¿para qué voy a sanar? ¿Qué tengo que hacer? Y tercero, ¿qué hago? Hablo nada más. Le digo, levántate en el poder del Cristo que está vivo. ¿Y qué hace el enfermo? Ya no hay doctor, ya no hay remedio, ya está caminando. Entonces el orden es primero el corazón, segundo el cerebro y tercero el labio. Pero ¿por qué somos sabios? Repito, hay que aclarar esto. Porque he conversado yo directamente con el rey de la sabiduría que no es la tierra. Y la sabiduría de Dios te volvió sabio. El científico, con toda la culpa del caso, es solamente inteligente porque ese no baja acá. Ahora le voy a mostrar dónde está la base extraterrestre en una pequeña maqueta acá. Este es el pueblo de Chilca. Estamos en el centro, parados acá. Y trazamos una línea recta en dirección al Océano Pacífico. En el fondo del mar de Chilca existe una base submarina extraterrestre. Ahí vienen ellos. Dice que ellos se han venido desde el 9º satélite de Júpiter, se han venido acá. ¿Para qué se han venido? Dice, porque han descubierto que todo Chilca está cargado de energía, ya les decía, todos los lugares es pura energía. Se practica contactos, se practica ir a otra dimensión, etcétera, etcétera. Se ve como aterriza la nave. Pero no solamente aterriza la nave en la costa nuestra, sino que al frente, en las lomas, al lado izquierdo de los cerros que se ven, hay un lugar que se llama Cerro de Estrella. Aquí también aterriza, por acá también aterriza la nave. Acá puede ser pasando la carretera en las lomas, sí, ¿verdad? Sí, en las lomas, al lado izquierdo, un lugar que le llama Cerro de la Estrella. Para llegar a este lugar, tenemos un pequeño mapa acá, en el cual explicarlo. Se camina por el margen derecho del río seco de Chilca, se pasa por las alturas de las termoeléctricas, antes de irse camino a la sierra, cruza el Arenal hacia la izquierda y entra en esta meseta rodeada del cerro, más o menos una hora de camino desde el pie hasta ahí. Y aquí en el cerro la gente, para ubicar a la gente, lo marcó así. Bienvenido, Cerro de la Estrella, le dibujó las estrellas, todo, ¿no? Es un estudiantes universitarios que quieren conocer, yo sirvo de guía, lo voy llevando también por ahí. Mira alrededor que se ve, mira, formaciones pétreas. Esta es la cabeza de un dinosaurio, su ojo, este es su lomo y su cola termina acá, ojos, tortugas están descansando. Marcado el número 33, el número bueno, la huella que deja la nave cuando aterrizan. Acá hay más huellas. Periódicos extranjeros que hablan temas extraterrestres en Chilca, periódicos nacionales, lo mismo. Miren la fotografía de una nave extraterrestre que hecho está en la playa de Chilca ya. En esta playa de acá, en la playa Yaya. Ese es el Cerro Yaya, ¿no? Sí, Cerro Yaya, 6 de la tarde, 40 metros de distancia quien tomó la foto, está nítida la toma. Así como esa nave he visto yo, desde que tenía 6 años toda la vida, cuando la nave pasa por mi techo, 2 en fila, 3 en fila, a veces se detiene cuando me ven solo, inclinan su plato de abajo, iluminan mi cuerpo y se van. Yo pensaba que era una casualidad que ellos hacían por primera vez, pero siempre lo han hecho. Otra vez se bajan como unos tubos de luz, de unos cilindros de luz así transparentes que se clavan en la tierra y yo quedo adentro. Ellos me están dando la protección porque ya usted sabe que estoy hablando de la ciencia, ¿no? Con todo el respeto del mundo, mire, ya llegó el momento final en que digamos qué tiene que hacer el hombre. La clave ya lo tienen ustedes. Pero mi papel acá en la Tierra es coadyuvar a la conciencia cósmica universal acá en la Tierra, porque hace rato ya habéis estado con ellos, como hay muchos terrestres que están arriba, ¿no? Que tienen otro papel ellos. Hay un tema delicado en esta vida terrestre, no sé hasta qué punto podré explicar esto, porque estamos en uno de los días más malos, pero fíjese lo que voy a decir. Amigos, con todo respeto a todos quien lee las Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras está escrita que alguien que cambie, ese ya fue en la vida ya. Entonces, yo le voy a decir que yo no soy, le voy a decir lo que dicen ellos sobre la vida del humano que está sucediendo en la actualidad, pero va unida con lo que dice la Sagrada Escritura. Ellos dicen, mire, ven, que la vida del humano en la humanidad terrestre ya terminó la vida. ¿Cuándo se acabó? Dice, está marcado acá en el centro, en esta bolita, el 2015 se acabó todo. ¿Qué han dicho? ¿Qué pasó en el 2015? Dice que el Hijo del Dios viviente, Jesucristo, salió del centro de la galaxia ya, ahora está con ellos. Y ahí le llamó la atención, cuentan cómo está la apariencia de Cristo ahorita con un poder increíble, y les ha dicho, ustedes que ya fueron juzgados, ya fueron a la tierra, cuidado, ¿cuántos salvos tienen ya? Cuidado que ya voy, le ha dicho. Ya le ha dado su jalón de oreja como, hablando como humano. Ahora, ¿qué está pasando del 2015 para acá adelante? Este tiempo que vivimos, amigos, ya no está avanzando ya. Este tiempo está retrocediendo, vamos en reversa, se acaba el tiempo. Pero se está acabando a una velocidad increíble, amigos. Usted puede decirme, mucho me darán la razón acá. Yo también puedo viajar en astral. Cierro hecho llave, tomo mi pared, mi puerta, viajo, salgo, cruzo pared. El demonio también hace eso, cuidado. Pero yo hago para el bien y él hace para el mal. Pero también encontramos otro objeto, amigo, que va a servir para ir entendiendo, para ir enseñando, ayudando también. Este objeto que nosotros lo hemos comparado con fotografía, amigos, esto es algo importantísimo. Aquí estarían las 3 razones por qué el turismo del mundo tendría que venirse a Chilca. Escúcheme. Primero,
Aquí en estos lugares, amigo, usted prepara su cama, sus trípodes, para que vea cómo aterriza una nave chica. Amigo, hay naves más grandes que el Perú, y hay naves tamaño un sombrero con seres adultos de una puerta. Dicen los extraterrestres que ellos también utilizan el círculo para sus naves, para los contactos con ellos hay que ser forzosamente en círculo. Su vivienda dice que son unas cúpulas transparentes de base circular, dice que ellos no lo han hecho el círculo, así han declarado. Nosotros no hemos creado el círculo, dice que el círculo es obra de Dios. Por eso que la galaxia, la órbita del planeta no deja de girar. Son leyes celestiales divinas, no son terrenales eso. Bien, termino con este círculo, que es una ayuda importante también. Alrededor de este círculo hay unos puntitos en alto relieve en número de 33. No se olviden, amigos, todo lo que sea 33 es bueno. Algún día la Tierra desaparezca y aparezca la nueva Tierra, ya sería otra con más poderes de la nueva gente que van a vivir, donde va a haber pura paz, ¿no? Donde viven ellos arriba es todo lo contrario, pues.